¿A qué corresponde un tumor en el riñón? El médico me dijo que es el cigarrillo. ¿Qué conflicto debería solucionar? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver el tema del cigarrillo, ¿sí? Y te voy a explicar qué tiene que pasar desde la biología para que una persona desarrolle un cáncer de riñón. Pero primero hay que entender algo fundamental. El riñón no está constituido por un solo tejido, sino que está formado por estructuras que provienen de hojas embrionarias diferentes, y cada una de esas hojas embrionarias responde a un conflicto biológico distinto. Por un lado tenemos los túbulos colectores renales que derivan del endodermo, es el tejido desde el punto de vista evolutivo más antiguo, ¿sí? Está controlado por el tronco cerebral. Después tenemos el parénquima renal, que forma la mayor parte del riñón y deriva del mesodermo nuevo y está controlado por la médula cerebral, ¿sí? Y también tenemos la pelvis renal, que deriva del ectodermo y está controlada por la corteza cerebral. ¿Está? Ahora bien, cuando hablamos del llamado cáncer de riñón, en realidad pueden ser procesos completamente distintos según el tejido que está implicado. ¿Está? En el caso de los túbulos colectores renales, su función biológica es recolectar la orina producida en el riñón y conducirla hacia la pelvis renal para poder ser eliminada, ¿sí? Evolutivamente esos túbulos colectores tienen una función muy arcaica, muy relacionada con la supervivencia, ¿sí? Con el retener el agua para sobrevivir. Es algo vital cuando un organismo, digamos, se enfrenta a una situación extrema o de supervivencia, ¿sí? Por eso el conflicto biológico de los túbulos colectores está asociado a un conflicto existencial, un conflicto de abandono, vivido como que si estuviera, digamos, mi vida estuviera en peligro. Hay una percepción de desamparo, de me siento exiliado, desarraigado, me siento refugiado, me siento prófugo, ¿sí? O me siento que estoy solo en el desierto, sin apoyo, con una percepción de haber perdido mis referentes, de sentirme como pez fuera del agua, de sentir que me arrojaron al desierto, sentir que lo he perdido todo, ¿sí? O que mi vida está en juego. Es uno de los conflictos arcaicos del ser humano más vitales, ¿sí? Porque biológicamente equivale a el hecho de estar exiliado o de sentirme desamparado, representa o equivale a que estoy fuera de mi ambiente, fuera del agua, ¿sí? A que me voy a secar y me voy a morir. Entonces también está en riesgo la inanición. Es una situación extrema de supervivencia y la naturaleza va a activar un programa biológico en los túbulos colectores para poder retener más líquido y poder afrontar esa situación de una mejor manera. Entonces, durante la fase de conflicto activo, las células de los túbulos colectores comienzan a multiplicarse para poder cerrar ese sistema de filtrado y poder retener más cantidad de agua y poder aumentar así la probabilidad de supervivencia, ¿sí? Si el conflicto se prolonga durante mucho tiempo, ese aumento celular puede formar un crecimiento plano o en forma de coliflor en los túbulos colectores, ¿sí? Y eso es lo que se diagnostica como un carcinoma renal, ¿sí? Y también se pueden elevar la urea, la creatinina, ¿sí? Y eso no es un fallo en el riñón, sino que es, desde esta perspectiva, es una parte del mecanismo de supervivencia que permite reutilizar o reciclar todas las sustancias del organismo como un recurso energético en ese momento de crisis extrema, ¿sí? Cuando la persona finalmente resuelve el conflicto porque recuperó su manada o deja de sentirse desamparado o deja de sentirse solo, ¿sí? Entra en una fase de reparación. En ese momento el organismo ya no necesita retener tanta cantidad de agua, entonces empieza a producir la eliminación abundante de la orina, ¿sí? Y luego durante la fase de reparación participan hongos, micobacterias, como las bacterias de la tuberculosis, que ayudan a descomponer todo ese tejido que ya no es más necesario, ¿sí? Entonces, en esta etapa pueden aparecer síntomas como la orina turbia, inflamación del riñón, dolor, sudoraciones nocturnas, sangrado en la orina, ¿sí?
lo que desde la medicina clínica se lo denomina nefritis, ¿sí? Ahora bien, existe otro tipo de cáncer del riñón que ocurre, digamos, en el parénquima renal, ¿sí? Que es el tejido que filtra la sangre y produce la orina. Este tejido tiene un conflicto biológico completamente distinto, está relacionado con un conflicto de líquidos, pero de exceso de líquidos, no de falta de líquidos. Entonces, biológicamente, esto tiene un sentido porque cuando pasamos del agua a la tierra, el agua se convirtió también ahora como un peligro, ¿sí? Por ejemplo, las inundaciones, ahogamientos, derrames, maremotos. Por eso el conflicto del parénquima renal está asociado a demasiado líquido, demasiado agua o a demasiados fluidos, que pueden ser agua, alcohol, leche o cualquier tipo de líquidos, pero tiene que ser un líquido real, ¿sí? Entonces, durante la fase de conflicto activo, en lugar de crecimiento celular ocurre todo lo contrario, hay una necrosis, hay una pérdida de tejido, ¿sí? Hay una necrosis en los glomérulos del riñón, ¿sí? Y para poder compensar esa pérdida o esa capacidad de filtrado y para poder mantener la función renal, el organismo tiene que aumentar o incrementar la presión arterial, ¿sí? Por eso muchas personas desarrollan hipertensión en esta fase de conflicto activo, ¿sí? Y cuando el conflicto se resuelve, comienza la fase de reparación y a partir de ahí el cuerpo intenta reponer todo ese tejido perdido durante la fase activa, ¿sí? Entonces, en esta fase de reparación va a haber proliferación celular, inflamación, dolores renales, puede haber sangrado en la harina, ¿sí? Se puede formar un quiste renal en el lugar donde se generó la necrosis, pero este quiste renal inicialmente es una cápsula llena de líquido, ¿sí? Que puede crecer hacia afuera o hacia adentro del riñón y su tamaño depende de la intensidad y de la duración del conflicto previo, ¿sí? Y si al mismo tiempo la persona activa un conflicto de abandono o existencial, lo que nosotros llamamos el síndrome de retención de agua, ese quiste puede volverse mucho más grande, ¿sí? Por el edema, porque el organismo acumula líquido en la zona de la reparación. Entonces, en la etapa intermedia, ese quiste, digamos, se adhiere al tejido vecino para recibir irrigación sanguínea, ¿sí? Y en ese momento la medicina convencional suele diagnosticar el cáncer renal invasivo o infiltrante, ¿sí? Y a veces hasta lo malinterpretan como una metástasis, ¿sí? Pero desde la perspectiva biológica, en realidad se trata de un proceso de regeneración del tejido perdido, ¿sí? Después de la crisis epileptoide, ese quiste pierde gran parte de su líquido, ¿sí? Y hacia el final del proceso de reparación puede diagnosticarse el tumor de Wilms o el nefroblastoma, ¿está? Si no hay recaídas conflictivas, todo este proceso tarda aproximadamente 9 meses en completarse, ¿está? Entonces, finalmente, ese quiste se endurece, se separa del tejido vecino y al quedar dotado de vasos sanguíneos propios, se convierte en una parte funcional del riñón, ¿sí? Es decir, lo que comenzó como una reparación termina transformándose en una estructura funcional y adicional que participa, digamos, en las funciones de este órgano, ¿sí? Como si fuese un tercer riñón. Y esto demuestra que muchos de estos procesos que la medicina interpreta como enfermedades, en realidad forman parte de un programa biológico de adaptación y de supervivencia del organismo frente a una situación donde tu biología percibió que había una necesidad biológica insatisfecha. ¿Está?